eh, Víctor Hernández, el cual tiene ya aproximadamente 3 años trabajando, si no me equivoco, con la parte de los láser, específicamente con el láser azul. Es médico que vive en la ciudad de Bogotá y trabaja también en diferentes centros hospitalarios y es su especialista en alteraciones de deglución, ¿no? Es un médico el cual he tenido la oportunidad de conocer con antelación y compartir algunas cosas, algunos consultas, porque este tema con el láser azul pues realmente es nuevo. El doctor tiene una amplia experiencia con otro tipo de tecnologías, como el Coblator o los desfibriladores, entonces nos puede hacer una comparación bastante sana para nosotros que estamos en este proceso de formación. Y bueno, le pido perdón si hubo algún error en la presentación o de las aplicaciones al doctor. Aparte de eso, el doctor es profesor universitario en la Universidad Militar Nueva Granada y profesor en la Clínica Sanitas en Bogotá y la Universidad de Rosario. Entonces, doctor, yo le agradezco muchísimo que usted nos acompañe hoy, agradezco César, muchas muchísimo gracias. a Medinistros también y a Andrea, a todos. Yo me retiro aquí para que usted pueda compartir. Y bueno, muy agradecido, doctor. Bienvenido. César, muy amable. Muchas gracias por su presentación y ¿estás viendo mi pantalla ahí? Ya, sí, señor. Ajá. No, realmente contento porque veo que el manejo suyo del tema es espectacular. Casi que me dejó sin palabras para poder hablar y contarle a todos de nuestras experiencias y pues es importante que ustedes también conozcan de las patologías, pienso yo, para que tengan un poco más de soporte y eventualmente poder comentarle a sus médicos qué pueden y qué no pueden hacer eventualmente con esa tecnología que realmente es una tecnología maravillosa. Efectivamente, yo llevo trabajando con el láser azul aproximadamente unos tres años y pues he aprendido muchísimo y todos los días aprenderé y pues obviamente el propósito es seguir aprendiendo cada una de las tecnologías eh, en el uso de esa tecnología en diferentes patologías. Yo tengo un entrenamiento, una subespecialidad en laringología y patología diaria superior y otro posgrado en la parte de alteraciones de la deglución y esto pues es una ventaja porque casi que todos los casos de patología laringia nos llegan a un centro de remisión nacional y eso pues obviamente nos da el poder de trabajar y de resolver muchas de las patologías que no se pueden manejar en muchas de las regiones de mi país. Eh, Quiero dar las gracias a César, a RCLAC por su invitación y a la empresa Medinistros, que es la empresa que distribuye y que nos apoya y nos da soporte con la parte de las tecnologías, como en este caso el láser azul, que es en la cual tengo experiencia y de la que les quiero contar algunas cosas. Lo primero que quiero mostrarles a ustedes es hablar acerca de algunos filtros y la instalación de las ópticas. Muy bien lo comentó César hace un rato, pues voy a complementar un poco más de lo que él comentó en la parte de las instalaciones de los equipos. Lo primero es obviamente tener claro que no todas las gafas son para todas las longitudes de onda. Estas gafas verdes tienen una longitud de onda de protección de 445 a 1064, que son perfectas para tratar de controlar la longitud de onda que maneja el láser azul. Pero hay otras novedades. El uso de filtros. Este es un filtro que es el que se utiliza en intermedio del microscopio, que fue lo que le mostró anteriormente César. Este es un filtro para microscopios Carl Zeiss y hay otro tipo de filtro para Leica que esto favorece que el cirujano no tenga que utilizar sus gafas de protección durante el procedimiento, porque las gafas de protección obviamente son de color verde, la visualización es verde y el tejido pues obviamente no se ve en las mejores condiciones como uno quisiera en una visión natural. En cambio con estos lentes que tienen un filtro de protección bastante bueno, dejan ver completamente el color de las cuerdas vocales como debe ser. Entonces, la forma de instalación es muy sencilla. Usualmente lo que hacen es quitar el cabezal del microscopio. En este punto, en la parte de abajo del microscopio tiene un tornillo, ¿sí? Que desacoplan el cabezal de esta manera y colocan el, el lente en la posición que les dicta el microscopio. El microscopio tiene una guía en la parte superior que es esta, y es lo que encasa perfectamente en el borde superior de este lente.
Y también tiene una forma cónica en la parte del cabezal. Fíjese que esta zona es como una forma de un cono, que este cono debe casar con un hueco que tiene en la parte inferior del cabezal en este tornillo, y esta muesca tiene que casar en la muesca superior del cabezal. Y luego, pues obviamente hay que hacer la parte del aseguramiento para evitar que esto se llegue a caer. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener presente. Hay que hablar eventualmente con la parte de soporte biomédico del hospital para que les autorice retirar estas piezas. Algunos de ellos se molestan muchas veces porque no se les informa que se manipuló el microscopio, aunque realmente, si ustedes se dan cuenta, pues no tiene mayor ciencia tratar de soltar un tornillo, pero pues les recomiendo que antes de tener algún tipo de inconveniente personal a nivel de algunas de las instituciones, sí comente la necesidad de modificar el microscopio para poder acomodar este lente. Eso también lo comentó César, son unos lentes endoscopios de endoscopio, en el cual pues se utilizan también para las diferentes longitudes de onda. El diámetro es exactamente igual a la óptica, al trazar la óptica del lente endoscópico, y la idea es colocarlo como intermedio y la función es exactamente la misma, tratar de disminuir el impacto de la luz del reflejo. El hecho de que usted mire el monitor, pues claramente no le va a tener ningún tipo de problema de afección visual, pues porque tomamos este filtro del circuito electrónico de la cámara, pero pues en general pues sirve para ayudar a atenuar un poco el reflejo de la luz en la pantalla. Otra cosa que quería comentarles acerca de los insumos que utilizamos usualmente en cirugía. Esta es la cánula que usualmente tenemos en nuestro país. Es una cánula que tiene un canal de trabajo, y el canal de trabajo pues permite eventualmente tratar de pasar la fibra del láser a través de ella. Es una fibra de 300 micras. Pero lo importante de esto es que la micra tiene que sobresalir el aislante más o menos unos 2 o 3 milímetros para evitar, llegado el caso, que se llegue a quemar alguno de los materiales con los que estamos trabajando. Esta es una cánula rígida, pero también está esta, que es una cánula metálica flexible, que tiene un alma metálica, en el cual usted tiene que tratar de meter la fibra a través de ella y procurar colocar este borde siliconado, que usualmente lo surten con el momento en que se entregan este tipo de cánulas a través de ella, para evitar de que la cánula empiece a bailar dentro de la pieza de mano. Se atornilla y nuevamente la recomendación debe estar más o menos unos 3 milímetros por delante del borde distal de la cánula. Esta es la pieza de una pinza de mano. Es un instrumental de laringe, más o menos tiene una longitud de unos 22 o 23 centímetros. La característica es que esta punta es angulable. Con la manipulación en forma de tijera, la punta puede quedar en una posición rígida o en una posición de más o menos 45 grados, y esto es supremamente útil para nosotros porque cuando uno está trabajando bajo un cilindro, solamente tiene la visión de frente y solamente puede manipular de frente. Pero cuando se tiene la posibilidad de manipular esta pinza que se angule en forma de gancho, puede hacer más o menos unos 30-45 grados, puede favorecer de que usted pueda trabajar de abajo hacia arriba, y muchas de las veces es bastante útil, sobre todo cuando uno quiere trabajar en la parte de la subglotis o hacia el labio inferior de la cuerda vocal. Estamos en la espera de que César nos regale una para poderles contar un poco más de experiencia de esto. Ok. Hay otra modalidad eventualmente por la cual usted podría acceder a la laringe, y es esta. Esto es un diseño del doctor Guillermo Campos que nos llamó la atención, la practicidad de lo mismo, en el cual se toma un micropor y se adhiere a la fibra, nuevamente teniendo cuidado de que el aislante tenga más o menos unos 3 milímetros lejos de la punta. Y ahorita más adelante les voy a mostrar un video de cómo se ve y cuál es la importancia de este tipo de acceso. Entonces fíjese que hay varias modalidades en las cuales usted puede hacer llegar la fibra en la región distal de la laringe sin que tenga eventualmente el riesgo de que de pronto haya vibración o haya de pronto alteración del pulso, y que usted pueda poder controlar el temblor del procedimiento. Es una recomendación útil que le podrían dar ustedes eventualmente al cirujano, como para poder darle un poco más de tranquilidad en cuanto a la parte de la vibración o alteración del pulso. Tubos endotraqueales. En este momento disponemos de los tubos de 4.5 a 6.0. La recomendación para laringe es utilizar para adultos tubos desde 5, 5.5 a 6. En la medida en que usted coloque tubos más grandes, la visualización de la cuerda vocal obviamente es menor. Entonces, nos valemos de estos tubos, de estos diámetros relativamente pequeños, para mejorar la visibilidad de las cuerdas vocales.
Este balón, muy seguramente ustedes lo conocen, estos tubos, perdón, tienen dos balones, un tubo distal, un balón distal y un balón proximal, y lo ideal es rellenarlo con agua, ¿ok? Preferiblemente no aire, agua. ¿Por qué? Porque si eventualmente se llega a pinchar el balón, pues va a escapar el aire. Recordemos que el aumento de concentración de oxígeno circulante dentro de la vía aérea bajo el láser puede favorecer un incendio, por eso es mejor, llegado el caso, utilizar el medio líquido. Y la recomendación también es que usted tiña la solución salina con la que instila uno de los balones, puede ser con azul de metileno, y esto tiene dos funciones. Cuando accidentalmente se llega a romper el balón, por lo menos le indica al médico de que el balón se perforó y que tiene que tener presente de que si continúa accediendo a esta parte sin el control distal del tubo, puede terminar perforando a la siguiente esfera y por tanto puede favorecer una fuga del oxígeno de ventilación del paciente. Y pues obviamente aquí lo que estamos finalmente es evitando algún tipo de incendio o un daño colateral, que obviamente es un efecto indeseable y que ninguno de nosotros quisiéramos tener en ninguno de nuestros pacientes. Entonces, nos tomamos en la tarea con Andrea. Andrea es la persona que nos apoya en la parte de soporte de equipos y conoce muy bien la tecnología. Hicimos varios experimentos con un tubo endotraqueal y esto fue precisamente fundado en que tengo entendido de que se crearon dudas en la charla anterior de si se podía o no se podía utilizar tubos endotraqueales convencionales para poder hacer el trabajo con láser. Entonces quiero mostrar algunas cosas. En este primer video, entonces, cuando le activamos el láser efectivamente a una distancia más o menos 1 centímetro, al tubo no le pasaba absolutamente nada. Fíjese que el reflejo se logra traspasar a través del papel. El papel, pues, obviamente tampoco le pasó absolutamente nada. Hicimos esta segunda prueba con el balón con líquido, con agua, sabiendo que el láser tiene una muy buena difusión de energía a través del agua. Tampoco pasó absolutamente nada en ese momento al balón. Estábamos manejando un margen de distancia de más o menos unos 8 milímetros. Pero fíjese lo que pasó en este caso. Cuando acercamos el balón, la punta a más o menos unos 2 o 3 milímetros, que es lo que uno debería tratar de manipular el tejido, aparentemente no pasó absolutamente nada durante la manipulación del balón, pero cuando le hicimos presión, aquí se ve, no sé si logran ver, está el chorro de agua. ¿Lo logran ver? No. Voy a volver a colocarlo. Se ve un chorrito pequeñito, como una raya. Será un No, acto eso de fe. pasó. Sí, es mínimo, pero sí se ve. Ah, Ok, ok. es una cosa súper pequeña. Sí, efectivamente. Entonces, fíjese que a pesar de que desde el punto de vista macro no vimos ninguna alteración de la superficie del balón, sí había una fuga. Entonces, esa es una de las situaciones por las cuales uno siempre debe procurar tener una protección del tubo. Lo siguiente fue esto. Quisimos ver qué pasaba cuando usted pasaba la fibra tocando el balón, perdón, la fibra tocando el tubo. Entonces activamos el láser, una potencia estándar. El tubo efectivamente se quemó, pero lo interesante fue que por dentro del tubo, aunque no se traspasó, el tubo por dentro se llenó de humo. Miren que por dentro el tubo está completamente café. O sea que sí hubo una combustión por dentro del tubo. Y lo más interesante, y esto fue solamente con medio acercar la fibra, pero cuando acercamos la fibra al tubo y casi que hicimos contacto, hubo ignición. Se alcanzó a incendiar. Entonces, fíjese lo peligroso que puede ser, llegado el caso, tomar una decisión de no pensar en utilizar un tubo endotraqueal protegido con las recomendaciones que son. Entonces, porque uno podría pensar eventualmente en no utilizar un tubo láser o más bien utilizar un tubo convencional como es en cirugía, porque pues finalmente esto es una punta que usted tiene que manipularla y sabe en qué punto va a colocar el tester de la prueba de la fibra. Claramente, esto no puede pasar eventualmente con los láseres robóticos, porque eventualmente el láser robótico al momento que contacta corta lo que sea y lo que se atraviese. Aquí usted sí puede tener un poco más del control porque eso es dependiente del control de la mano, pero fíjese que puede pasar un tipo de accidente, obviamente, porque obviamente esto no se va a hacer de causa intencional y puede generar algún tipo de riesgo intraoperatorio. Entonces,
Nuevamente hay que recordar qué es lo que pasa cuando uno hace una manipulación del láser en el tejido, ¿sí? Hay una zona de vaporización que son más o menos unos 300 grados centígrados. En la medida en que la energía se difunde, pues va disminuyendo la temperatura y asimismo se va viendo los cambios de coloración en la piel. Y asimismo pueden ser las secuelas. Entonces, este fue un trabajo súper interesante que hicimos hace unos días. Nos tomamos la tarea de medir la distancia de la punta de la fibra con respecto a la reacción en el tejido, y esto es lo que pasaba. Otra cosa que quiero comentarles, yo usualmente manejo energías de 3.5 vatios con disparos de 100 milisegundos y 50 de descanso, que es muy diferente a la energía que utilizaba el doctor Marcus Hess en sus videos. El doctor Marcus utilizaba potencias de 10 vatios con disparos de 20 milisegundos y pausas de 200 milisegundos. Y realmente es que esto no solamente depende de la energía, sino es que hay que tener presente de que todos los tejidos, todas las patologías se componen de una manera muy diferente. Y esto es también tenerlo claro de que no para todas las patologías se debe manejar diferentes energías, que era lo que eventualmente comentaba la parte del manual. Nuestra sugerencia es que cada una de las personas que utiliza el láser debe tener un entrenamiento certificado, de manera que la persona sienta la confianza necesaria de saber cuál es la energía ideal con la cual se sienta más cómoda para poder hacer procedimientos como corte o coagulación, que este equipo lo hace muy bien. Entonces, en este caso, fíjese que yo estoy utilizando una menor energía y mire lo que está pasando. En este caso, utilizábamos por lo menos la fibra más o menos a un centímetro y genera una zona de difusión térmica. En la medida en que bajamos y lo hicimos más o menos a 8 milímetros, generaba una zona de difusión térmica, pero en menor diámetro con respecto al anterior. En este caso, perdón, en este caso estamos a 5 milímetros, ya hay una zona de difusión bastante grande porque hay un halo de difusión térmica y una zona de vaporización. Aquí trabajamos a unos 3 milímetros. Que el área de difusión térmica sí, efectivamente es menor, pero la zona de vaporización es mucho mayor. Y cuando estábamos en contacto, la zona de difusión térmica era menor porque finalmente la punta estaba penetrando el tejido y había mucho mayor tejido vaporizado. Entonces, como les digo, una recomendación súper importante para esto es que el médico tenga la posibilidad de hacer un taller antes de entrar a trabajar directamente en el tejido y que no sea esta persona que llegue a entrenar directamente en el tejido del paciente cuando ya está en el campo quirúrgico. Es una de las recomendaciones grandísimas que yo les puedo dar para que eventualmente también la persona que va a manipular el instrumental tenga la suficiente confianza de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esto fue otro trabajo que hicimos de identificar qué pasaba con las diferentes distancias, diferentes potencias, en diferentes tiempos y en diferentes disparos. Entonces, la de 3.5 vatios con 100 de disparo y 50 milisegundos es la energía que usualmente nosotros utilizamos en cirugía. Entonces, fíjese que más o menos a 1 centímetro se veía un halo blanco, que es el halo de difusión térmica, y en la medida que nos fuimos acercando, pues efectivamente iba disminuyendo el halo de difusión, pero el punto de vaporización se iba concentrando. Entonces dijimos, ¿qué pasa si eventualmente usted lo que hace es modificar los tiempos? En la medida en que aumentábamos la cantidad de energía de disparo, pues obviamente el área de difusión térmica se iba haciendo mucho más grande con respecto a la inicial. Y en la medida que íbamos acercando la fibra, el diámetro de la parte del vaporizado se iba haciendo un poco más grande y mucho más profundo. ¿Ok? Pero también notábamos que cuando utilizábamos, por ejemplo, potencias de 1.5 con 100 y 50, en este caso, por lo menos a 1 centímetro no producía mayores cambios. Fíjese que solamente produce unos cambios muy pequeños a nivel de la superficie de este tejido y casi que iba ocurriendo exactamente lo mismo en diferencias de potencias, de alturas y de energía aplicada. Entonces, aquí es donde radica lo que les comentaba previamente, lo que les recalcaba. Es importante de que el médico se familiarice eventualmente con ese tipo de tecnología para que sepa eventualmente qué es lo que quiero lograr, buscando la manera de que la difusión de energía térmica no sea tan alta como para pensar que se le ocurra o que le llegue a suceder al paciente un daño al tejido que posiblemente no quisiéramos.
Claramente, en la medida en que usted le coloca mucho más energía, posiblemente va a tener una muy buena capacidad de potencia en corte, pero el tejido adyacente se va a terminar edematizando y el reflejo del edema puede ser una alteración en la cicatrización o un reflejo de dolor. Entonces, voy a mostrarles una serie de casos clínicos en los cuales hemos utilizado este tipo de tecnología. Cuando nosotros hacemos cirugía de laringe, tenemos dos principios: tratar de mejorar la calidad de la voz y obviamente tratando de preservar la respiración. Entonces, en este caso, este es un quiste ventricular. El ventrículo es una zona que está, esto de la imagen de la izquierda, que es una imagen anatómica normal, esto es la banda ventricular o cuerda vocal falsa, la zona blanca es la cuerda vocal verdadera, y entre ellos queda un espacio que se llama el ventrículo. El ventrículo tiene una zona que es un poro lleno de mucosa que cuando se tapa produce ese quiste que se llama un quiste sacular. Estos quistes usualmente son de contenido mucoide, algunos son de contenido epidermoide, puede ser blanco o transparente. Lo que hicimos allí eventualmente fue hacer un pequeño orificio para que se pudiera drenar el contenido de moco de la lesión, y en la medida en que se evacuaba quedaba solamente la cápsula. Y luego de que teníamos la cápsula contenida, atrapada, lo que hicimos fue eventualmente proceder a quitarla. En algunos casos sí es necesario llegar a tener contacto, es muy difícil por la posición en la que estamos, saber si estamos más o menos a 2 o 3 milímetros de la altura del tejido, pero pues eventualmente suele ya contactar, no pasa absolutamente nada. Ese es el resultado final, en este caso del procedimiento. El segundo caso son lesiones vasculares. Este láser tiene una propiedad excelente y es su capacidad de ser angiolítico, en donde aquí claramente usted no debe tratar de tocar la fibra, tiene que estar lo suficientemente alto. Y aquí aplicamos uno de los principios térmicos que les mostraron en las imágenes anteriores. En la medida en que usted se acerque a la fibra, pues obviamente ocurre esto, o sea, se va acercando y se va generando cambios a nivel de la profundidad del epitelio. No todas las patologías vasculares se solucionan con ese tipo de tecnología. Algunos de ellos sí necesitamos abrir las cuerdas vocales para poder quitar esas lesiones polipoideas, para que busquemos la manera de disminuir el daño por una cicatrización anormal, tratando de mantener los tejidos en lo más sano posible. Papilomatosis laringea, otra de las buenas ventajas que tiene este tipo de equipo. La característica principal del papiloma no es solamente su capacidad de crecer, generar problemas en la calidad de la voz, sino también puede tapar la vía aérea del paciente. Y es que el virus tiene una propiedad, y es que tiene una propiedad de angiogénesis. Y se vale de su capacidad de angiogénesis para hacer una difusión de la enfermedad. Entonces, cuando cogemos a estos pacientes con lesiones papilomatosas, lo que hacemos es tratar de vaporizar el componente vascular de la lesión y su lecho para disminuir la capacidad de replicación. También favorece eventualmente la coagulación, porque esos tumores, que aunque son de características benignas, en algunos casos pueden malignizar, son demasiado vascularizados. La ventaja es que funciona demasiado bien. Sí es un poco más lento avanzar quirúrgicamente en razón de que hay otro tipo de tecnologías, como el caso del CoBlade por la radiofrecuencia, pero la ventaja es que la mini punta que tiene esto, el tamaño del diámetro del spot que maneja ese tipo de enfermedades, este tipo de tecnología, favorece que el tejido sea un poco más preciso al momento de llegar puntualmente al área que necesitamos tratar de controlar. Membranas o estenosis glóticas. ¿Cuál es la diferencia? El origen. Las membranas son de origen congénito, mientras que las estenosis son adquiridas. En este caso, este niño nació con esas cuerdas vocales pegadas. Lo que hicimos allí fue efectivamente utilizar el láser azul para tratar de dividir esa membrana. Utilizamos un equipo que es un separador de cuerda. Fíjese la densidad del tejido, porque ahora quiero que la comparemos con la del paciente con la estenosis adquirida. Y una vez llegamos al vértice de la separación de las cuerdas vocales, usualmente colocamos un molde laringio para evitar de que esa cicatriz nos vuelva a generar nuevamente que las cuerdas vocales vuelvan y se peguen. Usualmente esos pacientes los dejamos con unas 3 semanas con este molde y posteriormente los retiramos. En el caso de estenosis glótica, esto puede ser favorecido por un trauma o cirugías agresivas de las cuerdas vocales. En algunos casos también puede ser por casos de intubación.
Mire que aquí el tejido es mucho más grueso, no es de la misma calidad del tejido que tiene en este momento el video anterior del niño, y la tarea es exactamente la misma. Tratar de irnos completamente pegados a la mitad de la cuerda, del borde libre de la cuerda vocal, para evitar lesionar una más que la otra. Nuevamente, después de que lo separamos, colocamos entonces el molde de comisura anterior. Esto lo fijamos a la parte externa del cuello, también para que, como en el caso anterior, se favorezca la cicatrización de cada una de las cuerdas de manera independiente para favorecer y tratar de restaurar las condiciones funcionales de la cuerda vocal. Leucoplaquias. ¿Una leucoplaquia qué es? Es una palabra griega. Leuco es blanco, plaquia es placa. Efectivamente es una mancha blanca. El contexto de estas lesiones no necesariamente tiene que ser malignas o tumores. Eso es un 50-50. El 50% de los pacientes puede ser un cáncer, un 50% no. Entonces, aquí la idea es tratar de hacer resecciones con la intención de enviar a patología. En ese primer video, entonces, tenemos una leucoplaquia de la cuerda vocal del lado izquierdo, y el objetivo es tratar de hacer una técnica que se llama técnica microcolgajo, en el cual prácticamente lo que hacemos es levantar el tejido del ligamento vocal, que es una de las superficies rígidas de la cuerda vocal, que es la parte blanca que está allí. Luego tomamos este rótulo, lo marcamos, lo enviamos a patología para que eventualmente el patólogo nos diga si en alguno de esos bordes resulta ser positivo para malignidad. En este caso, utilizamos una succión con canal de trabajo, que era la blanca que les mostraba inicialmente. Y aquí, en este caso, utilizamos una fibra atada o fijada al lente del endoscopio. Esto le puede dar a usted la ventaja de que el manejo, la manipulación del tejido puede ser mucho más fácil en el caso de que tenga un problema de temblor el cirujano, porque finalmente le está dando un control del corte, pero tiene una desventaja, y es que tiene que utilizar una mano para el lente y la otra para la succión. Entonces no le da el chance de utilizar algún otro tipo de instrumental. En este caso tiene uno que ayudarse con otra persona que le esté succionando el vapor, mientras que uno lo utiliza con la mano no diestra, la tracción del tejido para pues, favorecer la exposición del tejido. Entonces, aquí finalmente lo que se trata son cuestiones de comodidad, es tratar de que el manejo de la herramienta sea lo más versátil posible, y pues que obviamente tengamos un buen control del manejo del tejido, que es lo que tratamos de manejar todo momento con ese tipo de cirugía. Cordectomías posteriores. Hay varios tipos de cordectomías, como muy bien mencionaba César. Hay algunas cordectomías posteriores transversas, que son las que les voy a mostrar en el caso de parálisis bilateral de cuerda vocal. Y las cordectomías, según la clasificación europea, se utilizan para patología maligna, como es el caso de la leucoplaquia que le mostré anteriormente, que es una técnica microcolgajo. En este caso, lo que pretendemos con este paciente es hacer una sección completa de la parte posterior de la cuerda vocal, porque en estos casos aquí no estamos evaluando capacidad de voz, estamos tratando de mejorar respiración. Los pacientes que tienen cuerdas vocales paralizadas tienen solamente este mínimo espacio para poder respirar. Y como la cuerda vocal no se mueve, hay que buscar la manera de ayudarles a mejorar su calidad respiratoria. Entonces, aquí lo que hacemos con la fibra del láser es hacer una sección del músculo hasta la parte interna de la lámina tiroidea, para que eventualmente, cuando el tejido cicatrice, el paciente tenga la posibilidad de respirar por esta cuña que le estamos haciendo iatrogénicamente. Hay una muy buena ventaja de este equipo con respecto a la radiofrecuencia, que es con la otra tecnología que es la que nosotros utilizamos, es que el corte es tan pequeño que el paciente no queda con una disfonía tan marcada como sí puede pasar eventualmente con los pacientes con el uso de radiofrecuencia, aunque ambas tecnologías tienen sus pros y sus desventajas. Aritenoidectomía. Los aritenoides son un par de picos en forma de triángulo que están en la parte de atrás de las cuerdas vocales, son de cartílago. En algunas ocasiones hacemos aritenoidectomías parciales. En el cual lo que hacemos aquí es hacer una elevación de un colgajo
para tratar de llegar al cartílago. Las estructuras dentro de la laringe no pueden quedar expuestas porque se pueden generar granulomas inflamatorios. Hay una ventaja que tiene el láser, es que con un buen pulso se pueden diseñar colgajos, pero en este caso el láser no es tan bueno rompiendo las estructuras de cartílago como si lo puede hacer el láser de CO2. Esa es tal vez una de las desventajas, pero por lo menos le permite hacer una muy buena exposición mucosa del tejido para poder llegar y poder hacer esto. En este caso hicimos una aritenoidectomía parcial de la parte superior del aritenoides, porque este es un caso de un paciente que tiene una patología obstructiva asociada a la malposición del aritenoides. Luego, después de esto, pues pasamos una serie de puntos para poder cubrir este defecto y realmente el resultado es inmediato. Cáncer de laringe. Nuestra experiencia con este tipo de láser es en cáncer temprano. No tanto en cáncer avanzado porque para eso se requiere otro tipo de tecnología, otro tipo de equipo y otro tipo de instrumental. Del lado de la izquierda tenemos un cáncer temprano. En este caso efectivamente es una mancha blanca, es una leucoplaquia, pero pues, de acuerdo a la experiencia nos da a entender que se trata de un cáncer inicial en donde hacemos una cirugía temprana del borde libre de la cuerda vocal, porque en este caso podemos identificar los bordes de sección y podemos estar tranquilos de que cuando sacamos el bloque lo podemos sacar completo sin ningún tipo de margen positivo. Nuevamente hacemos una técnica de microcolgado, levantamos la lesión y quitamos el borde por el cual está pediculado. Este es un caso mucho más agresivo, otro tipo de cáncer que se llama un cáncer verrugoso, que en este caso está comprometida completamente toda la extensión de la cuerda vocal. Por su extensión, en este caso nos tocó cortar el tumor por la mitad y sacarlo por bloques para poderle dar un margen de cordectomía formal. La buena ventaja de este equipo es que si el sangrado eventualmente es pequeño, se le puede dar la posibilidad de ir coagulando poco a poco para que el sangrado del lecho que se acaba de generar, de levantarse, no genere una ocupación del campo quirúrgico que limite la exposición. Aquí siempre el objetivo es tratar de llegar al ligamento vocal, que es lo que logramos tratar de identificar en esta zona de acá, con la intención de tratar de eliminar todo el bloque del tumor. Aquí nuevamente mandamos márgenes de seguridad al patólogo para que eventualmente él nos diga si hay algún tipo de margen positivo, con la intención de pensar en entrar nuevamente a operar a este paciente o darle el chance de complementar el tratamiento por radioterapia. Y este último es el caso que también lo estamos utilizando, lo utilizamos en tipos de estenosis laringea. Esto es una región de la parte baja de la cuerda vocal que se llama la subglotis. En la primera imagen es en la condición normal como se debería ver una vía aérea. Y aquí pues realmente hay una estrechez. Estas estenosis son resultados en el 90% de los casos por intubaciones orotraqueales prolongadas. Entonces lo que hacemos usualmente es que apoyamos la tecnología del láser con balones de dilatación y el objetivo aquí es tratar de hacer incisiones radiadas. No se puede quitar toda la circunferencia porque puede generar después una estenosis peor, entonces hay que hacer incisiones selectivas. Después de ello, lo que hacemos es retiramos el tubo endotraqueal. En una pausa de apnea, introducimos un balón de dilatación neumática. Lo colocamos a cierta cantidad de esferas, a cierta cantidad de atmósferas. Eso se hace más o menos en unos ciclos de 3 momentos aproximadamente para tratar de permeabilizar la vía aérea. En este caso, el paciente estaba intubado, en que les mencioné anteriormente, pero en este caso el paciente está traqueostomizado, que hace un poco más fácil el trabajo. Aquí podemos trabajar sin la necesidad del tubo, pues porque obviamente el paciente está ventilado a través de su traqueostomía y también debe tener un tubo de protección láser. Nuevamente hacemos incisiones radiadas. Fíjese que el corte es buenísimo porque en la medida en que el corte se hace muy lineal, pues el daño del tejido colateral es menor. Nuevamente colocamos estos balones de dilatación neumática. Hacemos unos 3 ciclos aproximadamente.
Y lo que finalmente pretendemos es tratar de ventilar al paciente de la mejor manera para que en algún momento podamos pensar en la posibilidad de quitarle esa cánula de traqueostomía. Entonces, eso es lo que quería contarles. Esos son algunos de los casos de nuestra experiencia. Pues obviamente hay muchísimo que podemos seguir haciendo. En la medida en que hemos avanzado, pues hemos visto mucho más ventajas al uso de esta tecnología. Sin duda, como les comento, cada tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. En nuestra condición, el uso del láser es supremamente importante porque nos ha favorecido el acceder a sitios quirúrgicos con resecciones mínimas que no se pueden hacer con otro tipo de tecnologías. La otra ventaja es su portabilidad y pues efectivamente los resultados desde el punto de vista de manejo del tejido. Cuando uno compara ese tipo de tecnologías, por ejemplo, con el collator, que es otro tipo de energía, usualmente lo hacemos es en manejo de temperatura, porque muchas veces también hay que reflejarlo y compararlo desde ese punto de vista. El collator usualmente genera una ruptura de una fragmentación plasmática molecular cuando lo hace a unos 60 80 grados centígrados, mientras que el láser está generando energía más o menos unos 300 grados centígrados. Entonces, fíjese que el grado de temperatura sí es muy diferente y en la medida en que usted le aplique más energía, pues obviamente va a generar mucho más daño térmico al tejido. ¿Cuál es la diferencia a favor del láser? Es la punta. Definitivamente las fibras son muy pequeñas, son de 300 micras, mientras que las puntas de los electrodos del collator pueden ser más o menos puntas de 0.8 o inclusive 0.6, 0.8 centímetros. No sé, he llegado al caso entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta que les pueda ampliar en cuanto al uso del equipo de láser en laringe. Doctor, Doctor, muchísimas gracias. Adelante. hay, sí, disculpa, hay un par de preguntas. La primera es si los gases anestésicos, sea isoflurane, enflurano o alotano, me imagino que están contraindicados por el tema de los incendios, o es el oxígeno el que hace que se encienda el tejido. Realmente cualquier tipo de gas que se manipule en la vía aérea tiene un comportamiento volátil. Nosotros usualmente le sugerimos a los anestesiólogos que también nos ayuden en ese tipo de situaciones y que manejan muy bien el tema del láser es que en principio la anestesia del paciente sea completamente endovenosa, se llama TIVA. En algunos casos, en algunas instituciones ellos colocan anestesia balanceada. Anestesia balanceada es que colocan gas y endovenoso o algunos que solamente gas. La sugerencia es que definitivamente no debería ser gas puro porque pues obviamente eso puede aumentar el riesgo de ignición. Es claro que hay que utilizar tubos de protección para láser, pero pues en la medida en que uno pueda minimizar el riesgo, pues porque finalmente no solamente está el riesgo del paciente, sino también obviamente el manejo legal que pueda tener el problema tanto el médico, el anestesiólogo o la institución que presta el servicio, pues eso es importante preverlo. Ok. Y dice que, ¿qué pasa con los antiguos tubos endotraqueales de coma? No los conozco. Ok. La siguiente pregunta dice, doctor, algunos doctores colocan tubos con alma de acero y los protegen con cotonoides húmedos para darle protección. Bueno, recuerden que el láser azul tiene una muy buena afinidad por el medio líquido. Y como les mostré inicialmente en el video, aparentemente no traspasa el fondo del tubo y de hecho quiero mostrárselos nuevamente como para hablar al respecto. No sé si... Cuando hicimos el experimento precisamente con el balón lleno de líquido, queríamos ver exactamente esto. ¿Qué pasaba en estas circunstancias? Si llegaba el caso, cuando usted le colocaba la punta del láser hacia un medio líquido, si esto llegaba a traspasar el tejido. Pues en este caso no pasó. ¿Por qué? Pues porque finalmente es un filtro de papel, que es un espectro blanco, pero recuerde que el láser está trabajando a una cierta longitud de onda y tiene una muy buena afinidad por el tejido que tiene hemoglobina. Entonces, no quisiéramos eventualmente tratar de identificar qué pasaba con esto, pero sí me llamó la atención una cosa y es que cuando hicimos el experimento con un bloque de carne y el papel filtro que teníamos en el fondo se mojó, le disparamos el láser al papel filtro mojado con la sangre de la carne y allí se blanqueó.
Y curiosamente, cuando le disparamos la fibra al papel limpio, no pasa absolutamente nada. O sea que sí existe un grado de penetrancia desde el punto de vista de absorción de la longitud de onda en el tejido que tiene afinidad por hemoglobina. Entonces, también es sabido que muchas veces lo que hacen es que envuelven los tubos en papel metálico, básicamente es con la intención de reflectar el rayo. Tiene que estar la punta muy cerca como para generar algún tipo de grado de refracción que sea lo suficientemente alto como para generar un daño colateral en el tejido. No he sabido nada en literatura en cuanto a la parte de complicaciones de ese tipo con el uso del láser azul. Se da mucho más con otro tipo de láser de disparo, no tanto de fibra. Gracias, doctor. No hay más preguntas. No sé si quieres abrir los micrófonos, si alguien tiene una pregunta. Listo. Bueno, doctor, le doy las gracias por su excelente presentación, experiencia, para poder hablar tan fácil de este tema que es difícil con tantos casos. Y súper agradecido. Actualmente, bueno, estamos comenzando en algunos países con el láser azul y bueno, es un tema bastante nuevo y de nervios para algunos médicos, pero tratarlo de la forma como usted lo maneja, pues de verdad que hace un poco más llevadero el tema. Y de verdad que las ventajas que se ven en las patologías que mencionó son bastante grandes. Eh, y lo que el doctor comenta para todos los distribuidores es la práctica, ¿no? Hacer la práctica en los diferentes tejidos, hígado, pollo, papel pintado, papel color azul, papel color rojo, en globos, incluso como decía hace 2 semanas, como mencionaba hace 2 semanas. Entonces, esa parte es muy importante, la práctica que ustedes puedan tener el feeling de absorción. Y bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta, entonces para cerrar ya el seminario. Yo quiero, sí señor, cuéntenme. Sí, Marcelo acá, doctor, ¿cómo le va? Hola, Le quería Marcelo. preguntar cuánto la curva de aprendizaje, sí, entiendo que son 3 años de trabajo con el equipo, con el azul, pero más o menos, ¿cómo es? ¿Cómo le fue a usted? Mire, Si realmente puede la curva transmitirnos. de aprendizaje es muy rápida. Ah, bien. La mayoría de los otorrinos que están muy bien familiarizados con el tema de laringe es un instrumento más en la mano. Como les mencionaba inicialmente, casi que cada tecnología tiene unos específicos según la patología, pero esto definitivamente es de entrar y de empezar a hacer. ¿Sí? Y me parece, Marcelo, muy bien que me haya querido preguntar esto, porque como les digo, y es también lo que yo he hablado eventualmente con César y con nuestros representantes, es que sin duda esto es una tecnología muy buena, en muy buenas manos, pero también es una tecnología que puede ser muy peligrosa. ¿Sí? Aparentemente pueda que la punta del rayo no sea tan gruesa como para generar un daño nocivo a un tejido, pero sí es supremamente necesario de que el personal médico que está eventualmente en manejo con ese tipo de patologías y con ese tipo de tecnología tenga de primera mano el entrenamiento y sobre todo que entienda el funcionamiento de la física del láser. Yo creo que mucho se basa en la necesidad de que la gente conozca sobre qué está trabajando. ¿Sí? Esto obviamente no es un electrocauterio, sin duda la difusión de energía es mucho mayor, es un elemento que obviamente tiene muchas restricciones en el uso, pues porque por cuestiones de costo no se puede tener en todos los hospitales. Yo creo que eventualmente el trabajo que hace ARS Láser con respecto a este tipo de tecnología es muy bueno porque puede hacer llegar este tipo de tecnología que es portátil a muchos sitios que para que eventualmente los médicos tengan la capacidad de entrenamiento y que puedan difundir su uso. Mi entrenamiento en este momento apunta eventualmente es hacer procedimientos mediante uso de nasofibro laringoscopio, que es otro tipo de herramienta, otro tipo de versatilidad, pero pues sin duda las ventajas son muchas. O sea, hablando muy bien del asunto del producto, me gusta mucho la tecnología, me parece que es muy práctica utilizarla. La curva usted la puede adquirir eventualmente desde el primer caso. Existen muchas modalidades para tratar de manipular la fibra, como les mencioné. Puede ser la cánula rígida, puede ser la cánula, en este caso la parte la cánula flexible, puede ser la pinza
con punta angulada, puede ser llegado al caso con manipulación con el lente endoscópico. O sea, fíjese que hay muchas maneras de tratar de manejar ese tipo de tecnología. Y es una tecnología que en medio de todo, con respecto a tecnologías de otro tipo de láser, es una tecnología que es económica. Es una tecnología muy, muy, muy barata. ¿Qué óptica usa, Doc? ¿De qué angulación? ¿30 grados? 0 grados. 0 grados. 0 grados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera está en relación al grado de cicatrización o de fibrosis en relación al electrocauterio. Si he encontrado diferencias importantes. La otra pregunta es cómo hacer para entrenar a los colegas en el caso de que uno esté en un ambiente donde no hay experiencia con láser en laringe. O sea, el que el cirujano haya utilizado antes equipos de electrocoagulación ayuda para el láser. O sea, me parece que un electrocauterio es mucho más agresivo que un láser, el láser tendría que ser más fácil de usar. Y otra cosa más, he visto las incisiones en la estenosis por debajo de las cuerdas vocales. Quisiera saber si hay mayor o menor grado de perforación de la vía aérea en relación a otro tipo de tecnologías, en el sentido de que no es posible calcular la profundidad. Ahora, nosotros hemos visto alguna vez una perforación con el electrocauterio en la estenosis por el hecho de que en el momento de la cirugía no estaba la perforación, pero una vez que se ha producido la necrosis del tejido por la quemadura, pues la perforación apareció con la aparición de gas por debajo del tejido de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Andrés, tienes toda la razón. En cuanto a la primera parte es el asunto del electrocauterio. Y yo creo que esto hay que definirlo nuevamente, como les mencionaba, en términos de energía y de calor. Un electrocauterio quema más o menos a 400, 500 grados centígrados. Láser aproximadamente de 200 a 300. Radiofrecuencia de 60 a 80 grados. Entonces ahí va el primer problema. Entre más energía, más calor, mayor probabilidad de alteración de la cicatrización. Y si las alteraciones de las estenosis, por ejemplo, son resultado de una mala cicatrización innata, la cuestión de que usted le ponga energía mucho más caliente puede favorecer de que se aumente el riesgo de un resultado no favorable. El segundo tema es lo que usted mencionaba en asuntos de educación. Lo que hemos querido y hemos pretendido eventualmente con una alianza con ARS Láser es buscar la manera de que exista el entrenamiento personalizado con un grupo de pronto de colegas con la intención de que puedan familiarizarse con la tecnología y con algunos modelos de simulación. Es muy difícil hacer entrenamientos en laringes humanas por el asunto de tratamiento de tejido vital desde el punto de vista de medicina legal. Algunos de esos se pueden valer eventualmente con laringes de cordero, inclusive, que pueden simular lo que puede parecer eventualmente un tejido de una laringe humana. Pero esto no solamente va allí, porque esto requiere un andamiaje y una estructura como es tener la posibilidad de un laboratorio que cuente con un microscopio y con un soporte de laringoscopio que busquen la manera de simular de la manera más real posible un escenario clínico quirúrgico. Pero yo creo que se puede hacer. Y pues obviamente la idea es estar prestos para poder acompañarlos eventualmente, para poder hacer un entrenamiento, como les mencionaba, a los colegas que estén interesados en ese tipo de tecnología. La tercera pregunta que me comentaba usted al respecto del uso de la estenosis y las incisiones radiadas. Existen muchas maneras de poder pensar en abrir una estenosis. Puede ser con pasos progresivos de balones de tubos endotraqueales, que es una técnica bastante traumática. Hace muy poco tiempo, realmente, yo llevo utilizando también tecnología Collator hace más o menos unos 8 o 9 años, que hasta ahora también ha sido una muy buena tecnología, pero antes de ello utilizábamos bujías de dilatación de vía biliar, que vienen en distintos calibres y también con eso rompíamos la estenosis. Desde que llegó esa tecnología que ofrece una muy buena ventaja en términos de calor, que no es tan agresiva y tiene un corte controlado, los resultados de nuestros pacientes con estenosis mejoraron.
en la medida en que disminuían el tiempo de recurrencia de enfermedad y disminuía también la necesidad de terminar en cirugías reconstructivas abiertas de la laringe. Entonces, creo que todo ese tipo de tecnología nos ha valido muchísimo para el resultado favorable de las patologías de nuestros pacientes. Y el uso de triamcinolona junto al láser, de hacer las incisiones radiadas y inyectar triamcinolona alrededor de las incisiones. Nosotros no hemos puesto nada, hemos puesto triamcinolona y también hemos puesto mitomicina. Es muy relativo. De hecho, la gran mayoría de nuestros pacientes utilizamos solamente la dilatación del láser. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la mitomicina, utilizábamos la triamcinolona, no veíamos ningún tipo de resultado en disminución de la probabilidad. Esta es mi experiencia y eso es lo que tenemos de pronto en consenso con nuestros colegas laringólogos. Pero hay otras personas que dicen que sí lo utilizan y que aparentemente de manera subjetiva han tenido buenos resultados.